Buenos días. Bueno, vamos a reiniciar en esta semana las labores. Ayer en Colombia teníamos día festivo, por lo tanto no tuvimos emisión. Vamos a tratar en el día de hoy de tocar ese tema que se trata de las parábolas. Las parábolas, siempre Jesús hablaba en parábolas y era lo que él comenta ahí, para que la gente oyendo no entendieran y viendo no vieran. Es decir, que todas aquellas personas que estaban interesadas en saber de qué se trataba su explicación, tenían que acudir a él. De hecho, a sus misioneros, cuando eran discípulos, les dijo: a ustedes de puertas para adentro les voy a aclarar todas esas parábolas. Las parábolas son profundas explicaciones que tanto Dios, en lo que llamamos la etapa del Antiguo Testamento, exponía, revelaba a través de parábolas, y dice, y por medio de parábolas revelaba cosas. También Jesús usa ese método, mediante ejemplos, mediante palabras muy sencillas. Él informa cosas muy trascendentales que precisamente hay que escudriñarlas con base en un lenguaje. Ese lenguaje es necesario conocerlo, como lo vamos a ver hoy, que Jesús mismo traduce de sus propias palabras. Son muy importantes las parábolas. Muchas preguntas que nosotros tenemos con profundidad, Jesús nos las explica con base en parábolas. Hay una que vamos a atender hoy, que es la parábola del Hijo del Hombre y esa semilla sana. Semilla sana. Vamos a leerlo en Mateo 13, 24 al 31. Dice: les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ustedes tienen ahí la Biblia, vamos a ir comparando sus versiones con esta y vamos a ir analizando en qué consistió esta parábola, que debía ser la parábola esta, ubicándola al lado de Génesis 1, o para ser más claros, antes de Génesis 1. Antes de Génesis 1:1 debemos aplicar esta parábola de Jesús, porque en ella explica precisamente lo que vamos nosotros a entender con base en estas parábolas de Jesús. Él nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambas hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Ahí hay palabras que uno quisiera saber qué dijo Jesús. Es un lenguaje. Es necesario conocer el lenguaje que arriba han preparado para darnos información. De hecho, cuando nos vamos al libro de Revelaciones, precisamente así se llama, el que fue escrito por Juan, basado y sustentado en todas sus experiencias, esas que tuvo cuando subió y entró en esa nube tan especial, ¿cierto? Él habló o escribió todo con base ya en un lenguaje que podemos comprender desde Génesis 1:1 hasta el final. Juan lo habló todo
en ese lenguaje. Por eso es difícil entender Revelaciones, ese libro, y esas informaciones que allí están sin conocerse el lenguaje que precisamente allá han preparado para informarnos a nosotros las cosas. Si nosotros en este caso, antes de entrar en materia de escudriñar esta parábola, nos vamos a Mateo 13, 36, 43, vamos entonces a entender de antemano la parábola esta que acabamos de leer. Dice, Mateo 13, 36, 43. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa. Y sus discípulos se acercaron a él diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos mismos no lo habían entendido, ¿cierto? Y le pidieron esa explicación. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los mensajeros. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo, o sea, de este sistema, no del planeta Tierra. El Hijo del Hombre enviará a sus mensajeros y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El mismo Jesús desglosa una serie de palabras que él usó y las precisó. Él sabía cuáles eran las palabras que ellos necesitaban, porque ya conocía de ellos y conocía del entorno y sabía cuáles palabras de ese lenguaje ellos necesitaban que se les explicara. Vamos a ver cómo cada quien lo ha entendido y vamos a enfocar ahora cómo lo dice la parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si nosotros nos vamos, dice, a la explicación de Jesús, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Está hablando del que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero aquí está diciendo anteriormente, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuál es ese hombre que sembró buena semilla en su campo? Si entendemos que campo es el mundo. El mundo. Entonces, inmediatamente podríamos decir que ese hombre fue Jesús, pero no es así. El hombre es un código genético. El reino de los cielos es semejante a un código genético, para el caso Adán, ese código genético Adán. Ese es el que siembra la buena semilla en el mundo. O sea que ese código genético que nos compete, del cual procedemos, en sí mismo posee una muy sana información. Se llama buena semilla. Buena quiere decir que no tiene ninguna influencia maligna, que no tiene ninguna contaminación, que no tiene nada que ver con el problema que hoy en día tenemos nosotros como código genético hombre. Por lo tanto, nos está diciendo que ese código genético, un hombre, es el que sembró buena semilla en ese mundo. ¿Qué quiere decir? Que el código genético que nos compete tiene buena codificación, tiene buena información, es decir, no tiene por qué enfermarse, no tiene por qué envejecer, no tiene por qué morir, en sí mismo es eterno, en sí mismo no tiene por qué afectarse. Eso es lo que Jesús aquí nos dice. Un hombre, un código genético, sembró buena semilla. ¿Dónde? En el mundo. Eso fue antes de la rebelión. Tenemos que entender eso bien para ir comprendiendo de qué se trata incluso nuestro problema.
De hecho, porque nuestro código genético viene de una semilla, de una codificación sana, ¿cierto? Buena. Es por eso que se nos ofrece la redención, o sea, volver a ese estado. Precisamente la redención consiste en recibir nuevamente lo que nos corresponde. Cuando una persona es redimida, se le está devolviendo su carácter que de una u otra manera había perdido o se había visto afectado. Es precisamente por eso que Jesús nos ofrece la salvación y con ella la redención, no solamente la resurrección, porque la resurrección han de experimentarla todos los vivientes humanos, buenos o no buenos, o llamémoslo así, justos o injustos, todos, sin excepción. Es decir, que va a llegar el día en que en ese espacio o esa dimensión donde van los que fallecen, va a quedar vacía. Va a llegar el día en que va a quedar vacía. Y eso significa que todos los que allí estuvieron van a tener que salir de ese lugar, regresar a la dimensión que les compete, que es esta, donde fueron engendrados, donde nacieron, donde vivieron, donde experimentaron todo el proceso de envejecimiento y donde finalmente murieron. ¿Qué significa? Que físicamente todos vivirán de nuevo en esta dimensión. No quiere decir con ello en el mismo planeta. ¿Sí? El universo tiene muchísimos planetas en los cuales todos aquellos que han de resucitar, todos, ¿sí?, vivirán de nuevo en su dimensión, aunque no todos participen libremente de la creación. De hecho, por eso se habla de la resurrección que viene sumada a lo que es la salvación. ¿Salvarse de qué? Y luego viene la redención, que es tomar otra vez posesión de ese código genético sano o de ese código genético bueno. Entonces, Jesús nos está explicando a continuación. Dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando dice mientras dormían los hombres, está hablando de un mundo que no estaba afectado por la rebelión, que no estaba afectado por la desarmonía. Dormir en ese sentido quiere decir que se vivía plácidamente, que se vivía dentro de las normativas del Altísimo, que se vivía dentro de las leyes de Dios, que se vivía dentro de la justicia, lo cual produce el amor. Eso lo llama Jesús dormir. Entonces dice que los hombres dormían, vivían entonces en un mundo en el cual no se experimentaban los sinsabores, los desagrados que han aparecido después de la rebelión y sus consecuencias. Vivían en armonía. En eso vamos nosotros a Juan 1.1. A mí me gustaría que abriéramos Juan 1.1, ¿sí?, mal interpretado por algunas versiones cuando traducen la palabra logos como verbo, cuando ella en sí misma significa palabra, y Juan ahí nos hace un enfoque que va afinado precisamente a esta información. Él nos dice en Juan 1.1, ¿qué es lo que dice? En el principio era el verbo. Entonces dice así, en el principio era la palabra. ¿Qué quiere decir? Que antes de la rebelión de Satanás, hacia la eternidad atrás, hasta el día de la rebelión, se habla de ese principio según la traducción al griego. En realidad no podemos hablar de un principio. Dios nunca tuvo un principio. La creación de Él en realidad nunca tuvo un principio, porque de haber tenido un principio, ¿qué había antes del principio? Se está hablando de aquella época antes de la rebelión. El problema es la palabra griega argí, que no necesariamente está hablando del inicio de algo basado de un cero o de nada, porque la nada no existe. Cuando esa palabra argí es usada es para indicar anteriormente a este acontecimiento, qué era lo que los humanos, los hombres que vivían con el código genético bueno, no afectado por las consecuencias de la rebelión de Satanás,
ellos, ¿qué pasaba? Vuelve y me lo lees. En el principio, o sea, en aquella época, antes de la rebelión, En el principio era el verbo. era la palabra, ¿sí? Si ustedes ven en otros idiomas, ¿sí? La mayoría usan, por ejemplo en alemán, en inglés, etcétera, la palabra que es lo que significa logos, no verbo. Verbo es rima o rema, ¿sí? Nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, no el verbo de Dios. Verbo es acción, verbo es el resultado de la palabra. Entonces aquí se nos está diciendo que antes de la rebelión lo que primaba era la palabra de Dios, o sea, sus leyes. Leyes todas que conforman una sola ley magna universal, que al desglosarla son millones de millones o innumerables leyes. Entonces se nos está diciendo claramente que antes de la rebelión lo que se experimentaba, lo que vivían esos que habitaban en el único mundo que hasta entonces existía, ellos experimentaban la palabra ¿de quién? Pues del Creador. ¿Qué más dice? Y el verbo era con Dios. Y la palabra era con Dios. O sea, tal cual era la palabra, afinaba con el Creador. La palabra era con Dios. Así la expresó, así la impuso, así se le entregó a sus hijos, a los adámicos. De esa manera era con Dios. Había afinidad. ¿Qué más dice? Y el verbo era Dios. Y la palabra era Dios. O sea, conociendo la palabra, conociendo la expresión de su palabra, que son innumerables e innumerables expresiones en la creación. Conociendo la creación se conocía al Altísimo, al Creador. De eso también habló Pablo cuando dijo: su eterno poder y deidad son claramente visibles desde la fundación de ese mundo. Desde que se fundamentó ese mundo, todos los que formaron parte de ese único mundo, que no era en la tierra, está esparcido en muchas partes del universo, ellos que experimentaban la palabra de Dios, veían su palabra en la creación, admirando a la creación, tomando parte de la creación, formando parte de esa creación. Entonces ellos veían lo que nosotros tenemos que ver al Creador. Por eso dice Juan que al Creador nadie le ha visto jamás. Es que nadie, es imposible verlo porque Él no es la creación. El carpintero no es los muebles que hace. El pintor no es el cuadro que pinta. El Creador es imposible verlo porque dicen que es ruaj, viento, que es neuma. O sea, es imposible verlo porque es invisible. Es más, quien lo quiera ver, lo ve a través del amor, porque dicen que el Creador es amor, ¿sí? Eso amor viene del resultado de la justicia, viene el resultado de la armonía. Esa es la creación, esa es la palabra. Entonces, ¿qué nos sigue explicando Juan? Este era en el principio con Dios. Dice esto, dice en griego, no dice este. Dice esto era antes de la rebelión con Dios. O sea que ellos vivían en armonía, ese único mundo, porque nosotros somos un mundo diferente, consecuencia de la rebelión de Satán. Entonces se nos está aclarando ahí que antes de la rebelión, esto era lo que se experimentaba en ese mundo. Esto, la palabra de Dios. Precisamente nosotros tenemos que ahora afinar, acoplar, que somos de nacimiento, del linaje del Altísimo, procedemos de un código genético bueno, de una semilla sana. La semilla, ¿qué es lo que tiene? Una codificación, una información que se va desarrollando en su entorno, en su hábitat propio. Por lo tanto, nuestra semilla en sí misma es sana. Por eso se nos ofrece la redención, para que volvamos a vivir eternamente con un cuerpo incorruptible, es decir, sano. Nuestra semilla, dice Jesús, es buena. Cuando es buena, quiere decir que no está contaminada en lo absoluto,
por lo que actualmente nos está contaminando a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos generando semilla mala, estamos generando semilla no buena. Nuestro código genético viene contaminado, viene con basura genética. Precisamente la sanación que nos ofrece Jesús es limpiar toda esta genética, toda esta basura que tiene esta genética, y que volvamos como era antes de la rebelión, llamémoslo así al principio, y vivamos eternamente con la semilla que nos corresponde, la semilla buena, la semilla sana. Entonces, Él nos está aplicando en esa parábola, nos está explicando eso, que mientras en aquella época antes de la rebelión, los hombres dormían, o sea, no estaban sobresaltados como nosotros en este momento vivimos, sobresaltados, pendientes de que una enfermedad no nos agobie, no nos afecte extremadamente, no nos lleve a la muerte. No dormimos en ese sentido porque no podemos, no vivimos en armonía, no vivimos en justicia. Por eso la humanidad, el hombre corrompido, el hombre con cuerpo incorruptible, el hombre afectado por la rebelión, no duerme en ese sentido de como Jesús lo entiende y lo debemos nosotros entender, o Él lo proyecta. Nosotros no dormimos, nosotros vivimos, es un mundo sobresaltados, lo contrario a como se vive en el mundo que está enmarcado en el reino de los cielos. Entonces, antes de la rebelión se vivía en armonía, se vivía en justicia, se vivía en amor, es decir, era como un sueño, es para nosotros algo idílico. No podemos creer que haya un mundo que se viva de esa manera, es un sueño, pues precisamente allá en el reino de los cielos, comparativamente a la forma de vivir de nosotros, ellos duermen, pero no es que estén dormidos como lo entendemos nosotros, es la manera de decir Jesús que ellos duermen comparando a que nosotros no dormimos, porque los problemas de esta vida no nos dejan dormir, o sea, no nos dejan vivir una vida armoniosa, plácida, justa, llena de amor. ¿Por qué? Porque vivimos sobresaltados por toda esta contaminación. Y dice que mientras los hombres dormían, vino su enemigo. ¿El enemigo de quién? Del código genético, hombre. Vino su enemigo, el enemigo de ese código genético. ¿Sí? No dice vino el enemigo de Dios o vino mi enemigo, dice vino su enemigo, el enemigo del código genético que tiene esa semilla buena. Entonces vino. ¿Cómo vino? Ahí viene el proceso de la rebelión de Satán. ¿Cómo vino? ¿Cómo accedió a ese mundo? Todo ello tiene su explicación, por ejemplo, en Ezequiel 28, en Isaías 14. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino ese enemigo? Un enemigo es quien va en contra del código genético, para ese caso, como sucede con las células cancerígenas, ¿cierto? Vienen en contra de las células. Así actuó Satán, como el cáncer, ¿cierto? Vino su enemigo, dice, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña, Jesús usa la palabra cizaña. La cizaña y el trigo se parecen muchísimo. La diferencia es que la cizaña en su cabecita es negrita y el trigo no tiene esa cabecita, pero se parecen, crecen juntas. Entonces, esa cizaña, ese tipo de parecido al trigo, cuando se come muchísimo, cuando se come bastante, él malogra al estómago, o sea, hace daño. Por lo tanto, Jesús usa ese vegetal, la cizaña, como un comparativo de cómo fue que Satán utilizó la misma creación, el mismo lenguaje del Altísimo, la misma vida en que se vivía, se experimentaba, ¿sí? A manera como la cizaña crece al lado del trigo, y luego eso fue lo que él sembró, cizaña, ¿sí? Sembró una información tergiversada, sembró una información manipulada según sus intereses, ¿sí? La sembró.
¿Qué quiere decir? Que tuvo antes que irse a ese campo, a ese mundo, ¿sí? Llegar a ese mundo, a ese campo y sembrarla. Ya traía en sí mismo esa semilla, ya él traía la semilla de la cizaña, ya la había producido, ya la había codificado, ya la había meditado, reflexionado, sabía qué era lo que iba a sembrar. Por lo tanto, llegó a ese ambiente que era su propio ambiente, ¿sí? Su propio ambiente, porque Satán es hombre, así lo revela Jehová a través de Ezequiel 28, es hombre. Satán pertenece al mismo código genético suyo, ¿sí? No se crea que era un ángel caído, porque ángel es un vocablo griego que significa un oficio de mensajería que alguien hacía entre los dioses griegos, y él no era ningún ángel, él no era ningún mensajero, él era un querub, un señor querub perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él esa maldad, el hacerse daño a sí mismo. Él, sustentándose en el cargo que se le delegó, craneó, pensó, meditó, reflexionó sobre todo lo que él mismo quería, diferente de la palabra del Altísimo, y sencillamente lo codificó y lo sembró como la cizaña al lado del trigo. Para el caso del trigo son los hijos del reino, ¿cierto? Jesús lo explica. El trigo son los hijos del reino. Es muy interesante tener en cuenta esa palabra trigo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a comprender de qué se trata, aplicada a los cristianos que vayan a ser arrebatados a ese granero, o sea, a las bodas del Cordero. ¿Qué nos dice aquí entonces? Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué quiere decir? Que no insistió, no hizo más que esperar a ver qué producía esa información que él le dio a quienes se las dio. Entonces esa información, si tomamos el contexto bíblico, le llegó a 24 reyes más 7, ¿cuántos suman? 31 reyes le llegó en primera instancia. 7 de ellos no le siguieron, eso lo encuentran ustedes en Apocalipsis. 24 no le siguieron, pero todos en general recibieron la información, por lo tanto todos quedaron en ese sentido informativo, quedaron contaminados, en ese sentido de información, no de actuar. Como actuar, solamente 7 lo siguieron. En ellos se sustenta Satán para tener su organización, ¿sí? Que llamamos la Gran Babilonia. ¿Sí? Porque la Gran Babilonia no es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Porque estaríamos estigmatizando a una de tantas religiones, lo cual tampoco es justo, o sea, o todas o ninguna. Pero nosotros tenemos que la Gran Babilonia es precisamente ese gobierno de Satán sustentado en esos 7 reyes que le siguieron, más unos príncipes que también abandonaron sus familias para seguir a Satán. Ese es el enemigo de Dios, es el enemigo de Jesús, pero el enemigo del hombre es ese código genético que afectó Satán. Por lo tanto, tenemos nosotros que él se fue, simplemente se apartó, se hizo el que no era, a ver cómo daba resultados sus propuestas, y de hecho somos consecuencias de toda esa siembra que él hizo. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando se habla de hierba, se está hablando en hebreo de pasto verde, o sea, lo que es lo relacionado al alimento o información de parte del Altísimo. Cuando brotó en ese lugar que él llevó la cizaña, en ese escenario donde él llevó la cizaña, que hoy lo tenemos como referencia como primer cielo y segundo cielo. Cuando brotó lo que fue la información del Altísimo, también apareció ¿qué? La cizaña. Ahí vino entonces el contraste. De nosotros somos consecuencias de ese contraste. Dice entonces, se acercaron los siervos del dueño del campo y le preguntaron: Señor,
¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ahí nos está diciendo que los siervos del dueño del campo, ¿sí? ¿Quién es el dueño del mundo? El Altísimo, el Padre, se acercaron y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, nos sorprende porque tú sembraste buena semilla, buen código genético de hombre en tu mundo. Y así vivíamos, así por eternidad estábamos. De pronto, ¿qué pasó? ¿Qué estamos viendo? Esto no lo podemos entender. Esto va en contra totalmente de tus leyes. Estaban asombradísimos, obviamente, del resultado de la rebelión. Dice, ¿de dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde salió? No estaba presupuestado que tendríamos alrededor este tipo de resultados que comparamos como la cizaña dentro del trigo en el mismo campo. No puede ser posible. ¿De dónde salió? No había explicación alguna. Si todo estaba sustentado en la ley del Altísimo, conformada por muchas leyes, y todas ellas producían armonía, todas ellas producían justicia, todas ellas daban como resultado el amor, no podían entender de dónde salió eso. ¿De dónde? Sobre todo viendo las consecuencias de la rebelión, el desastre que causó la rebelión, la tristeza que eso trajo, sentimientos que nunca antes se conocían en ese mundo, la tristeza, la agonía, la muerte y todos los desastres que nosotros tenemos como normales en el mundo en el cual hemos sido engendrados y hemos vivido. Precisamente este mundo contrasta con el mundo, el único que había, que está enmarcado en lo que llamamos el reino de los cielos. Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto, un hombre enemigo. Ahí está ratificando que Satán es hombre, un hombre, Satán, hombre, enemigo ha hecho esto. Ahí está ya que él les está aclarando que ese hombre, que también procede del código genético hombre, que también procede de semilla buena, de pronto porque sí, porque sin explicación alguna hasta el momento, ¿de dónde le salió a él hacer lo que hizo? Nosotros lo tenemos ahí en Ezequiel y en Isaías 14, en su contexto, cuando se nos dice, entre otras cosas, que ese personaje, ese hombre, ese queruf, cuyo nombre es Heilel Ben Shaher, o sea, algo así como juntura, hijo del amanecer, de pronto, quien era alguien que en todo actuó bien, como lo dice ahí, fue perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él la maldad. Fue algo que a él le salió, él fue el que lo provocó, es autoría de él, por eso se llama homicida, porque él mismo se mató, él mismo se suicidó, él mismo se agredió, por eso desde el principio es homicida. Todo lo que sale de él es contrario a las leyes de Dios, por lo tanto eso aleja a él y a sus víctimas y a sus seguidores de la ley de Dios, del Creador, de su creación, y eso es lo que llamamos muerte, ese alejamiento, ese distanciamiento por causa de no afinidad de leyes, es lo que llamamos la muerte. Y él les dijo eso, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces ¿quieres que vayamos y la recojamos? Ellos siendo conscientes de todo ese resultado de la rebelión, siendo conscientes de quién lo hizo, de cómo lo hizo, entonces ellos no se orientaron a ir contra Satán, simplemente dijeron, entonces vamos contra la cizaña, ojo, vamos contra la cizaña. Ellos no se metieron contra Satán. Por las razones que podemos hablar otro día, no se enfrentaron directamente a Satán. Ellos enseguida quisieron ir a la solución. Recogemos la cizaña, recogemos toda esa información, toda esa tergiversación, todo ese mal uso de la palabra de Dios, la recogemos, o sea, la quitamos y ponemos en su lugar lo que corresponde. Está hablando de la cizaña, no de ese hombre enemigo. Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña
arranquéis con ella el trigo. O sea, por ir a eliminar o erradicar a los seguidores de Satán, directo o indirectamente sus seguidores, vayan ustedes a afectar al trigo, o sea, a aquellos que no tienen realmente nada que ver, que no les sirven a Satán ni de manera directa ni de indirecta. Por lo tanto, sería muy imprudente ir a hacer eso de arrancar la cizaña a los seguidores de Satán que están metidos entre el trigo, en el mismo campo, porque afectarían al trigo, o sea, afectarían a los hijos del Altísimo, y en el caso de nuestro de la tierra, afectarían a quienes no sirven y no son siervos de Satán. Objetivo, plan de Dios: dejad crecer a ambos hasta la siega. Siega con S, porque con C no se ve. El objetivo era entonces dejar crecer a ambos. Cuando uno dice que hay que dejar crecer es porque el resultado del crecimiento será visible y con base en sus frutos nosotros los conoceremos. Mientras que no dé fruto, no podemos conocerlo. Entonces hay que dejarlos que crezcan a ambos. Una vez que crezcan, sabremos quién es la cizaña por sus frutos y también quién es el trigo por sus frutos. De hecho, sabemos que del trigo sale el pan, y el pan simboliza el alimento del Altísimo. Por eso dice Jesús que de este pan no solamente vive el hombre, sino del que viene del Altísimo. Por eso Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque Él viene del trigo. Su código genético pertenece al trigo, que los hijos del reino son para el ejemplo, y en ese lenguaje el trigo. Lo que se espera de los seguidores de Jesús, que seamos el trigo, no que seamos cizaña. Entonces dijo: cuando llegue el tiempo de la siega, lo que llamamos nosotros la tribulación, junto con la gran tribulación, yo diré a los segadores, infortunadamente existen a partir de ese tiempo los segadores que son adámicos, como usted, como yo, como cualquiera, que forman parte de un ejército especial comandado por Miguel, encargado única y exclusivamente para ese día de la siega, o sea, para ese día en que venga esa tribulación, esa famosa guerra de Har-Megiddo, que conocemos como Armagedón, que va a iniciar afuera de la tierra, y luego va a terminar aquí. Por ello los historiadores buscan y creen que en ese pedacito de tierra llamada Megiddo, o en tierra de Israel, es donde se va a concentrar esa famosa guerra, pero no es así. La guerra de Har-Megiddo es todo el contexto del encuentro que se va a dar entre las fuerzas de Miguel contra el dragón o ejército de Satanás. Esa guerra de Har-Megiddo o Armagedón inicia afuera y termina adentro. Entonces, hay un equipo especial de mensajeros del Altísimo que forman parte del ejército de Jehová, que está liderado por Miguel, especialmente para hacer esa siega, o sea, para enfrentarse directamente y de manera física, no etérea, ni no sé cómo se lo imaginan las religiones, sí, como no sé, la verdad no he logrado entender cómo visualizan algo que no tiene nada que ver, cuando todo esto tiene que ver con nuestra dimensión, y ellos van a intervenir como ejército. Cuando existe un ejército es porque tiene un objetivo. Cuando existe el objetivo, que es la guerra, quiere decir que la guerra tiene un objetivo: neutralizarse los unos a los otros, disminuir su número de participantes por los medios que haya que hacerlo, y si pertenecen todos a una dimensión específica, y para el caso es la de la materia, pues es sacarlos de la dimensión de la materia, en otras palabras, matarlos. Esos segadores tienen ese objetivo. Cuando ellos lleguen, con la orden de arriba que se les va a dar, y será esta: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Ok, ¿qué es lo primero que van a hacer?
van a recoger la cizaña en manojos, la van a atar para quemarla. Eso es lo que llamamos nosotros la gran tribulación, que va a durar 5 meses nada más, si usted lo encuentra en Apocalipsis. 5 meses. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es el fruto, el resultado de esa cizaña, la van a recoger en un solo lugar, por decirlo así, que van a ser los acontecimientos que se nos vienen ya, que estamos encima de ellos, como es el nuevo sistema financiero mundial, como es todo el planteamiento que están haciendo los amos del mundo para apoderarse de este planeta, en especial, clave este planeta, para esclavizar a la humanidad, inclusive lo que están haciendo en este momento de buscar las maneras de intervenir, por ejemplo, en el Internet, para que Internet solamente tenga acceso a aquellos que tienen mucho dinero, para limitar la libertad de expresión de la prensa, escrita o en todos los medios, para meterse en la vida privada de cada persona. Todo ello forma parte de este fin de siglo que estamos viviendo nosotros, y que sin darnos cuenta la mayoría, pues eso es lo que están programando, limitar la capacidad de expresión colectiva de la humanidad y al mismo tiempo llevarla a una esclavitud social, y cuando eso llegue, entonces, ¿qué es lo que van a hacer los de arriba? Van a recoger todos estos frutos en un mismo momento, en esos mismos 3 años y medio después del arrebatamiento, que van a terminar en esos 5 meses de esa guerra tan impresionante, consecuencia también de lo de arriba, que se va a juntar con lo de arriba y se va a dar aquí en la tierra como la ira de Dios, que esa ira de Dios son los últimos 45 días de esos 5 meses, ¿sí? Que ya va a ser lo más terrible, la ira de Dios. Entonces, todos esos frutos, todo ese fruto satánico se va a concentrar en lo que llamamos nosotros la nueva era o la nueva etapa que viene ofrecida por el hijo de perdición. Eso se va a concentrar en todo ello. No es que los van a agarrar a todos ellos y los van a poner allí en Israel o en Siria o en Egipto, no. Todo el mundo, todo el planeta Tierra, con sus diferentes resultados opuestos a la ley de Dios, se van a recoger, como lo estamos viendo hoy en día en el ecosistema, como lo estamos viendo hoy en día en la crisis financiera mundial que está provocada, es a propósito, como lo estamos viendo nosotros en todos los desaciertos que se están viviendo hoy en día con más acentuación, y todos juntos están recogiendo la cizaña. Todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, que nos llama la atención, como los ciertos terremotos que están siendo ocasionados, ¿sí? Que no forman parte de la naturaleza, todos esos terremotos que también están siendo motivados. Los invito a que se informen del fenómeno HAARP, H-A-A-R-P. Vayan a internet a investigar eso un poquito. Todas las cosas que hoy en día están pasando tras bambalinas, debajo del piso, todos los arreglos y convenios y contrataciones que están haciendo los amos del mundo, el Club Bilderberg. Los invito a que investiguen acerca del Club Bilderberg, interesantísimo, y otras logias que en este momento están ya en la fase final del apoderamiento de la parte que ellos creen que le corresponde de esta entrega de Satán que les dio a ellos para que gobernaran en este mundo. Ese recoger de todos esos resultados se está atando. ¿Qué quiere decir? Se está sumando lo uno a lo otro, y luego va a llegar un momento en que va a ser quemado. ¿Cuándo va a ser quemado? Durante esos 5 meses que dura la gran tribulación. Esos 5 meses, siendo sus últimos 45 días los peores. Por eso se llama la ira de Dios. Tenemos entonces, dice: Pero, reunid el trigo en mi granero. El pero viene antes. Pero reúnan primero el trigo en mi granero. Está hablando del arrebatamiento. Reúnan el trigo. O sea, reúnan a todos mis discípulos, a todos mis enviados, a todos aquellos, por decirlo así, cristianos, pero que estén en la causa de Jesús.
¿sí? Reúnan a todos ellos que para mí son el trigo y me los traen a mi granero, que quiere decir a mi presencia, allá donde se va a celebrar las bodas del Cordero. Ese es el granero, donde está la Nueva Jerusalén, donde está esa reunión donde hay millones de mensajeros esperándonos, aparte de los que van a venir por nosotros, por los que hemos de ser arrebatados. Espero que ustedes también estén arrebatados y nos veamos allá arriba, si no, no tendría sentido todas estas explicaciones. Y allí en ese granero vamos a estar 3 años y medio, no 7 años. No sé en realidad de dónde sacan los eruditos o teólogos el asunto de que la tribulación va a durar 7 años cuando no tiene ni fundamento eso. A menos que se basen en que va a durar 7 años sumando 3 años y medio Armagedón arriba y 3 años y medio lo que es la tribulación abajo. Entonces sí sumarían 7 años y pico, que ese informe está en Daniel. Pero sobre la tierra, sobre la faz de la tierra solamente van a ser 3 años y medio, que bien lo dice Daniel y bien lo dice Juan, ¿cierto? 3 años y medio, o sea, 1335 días, bien claro está desde el arrebatamiento hasta el día en que venga Jesús, teniendo un descuento de días que llegan a 1260, que es cuando va a aparecer el hijo de perdición, los 2 olivos, y cuando muera el hijo de perdición y al mismo tiempo sea apresado Satán. Entonces tenemos ahí que eso es lo que quiso decir Jesús con esa parábola, y por ello es bueno irnos a Mateo 13, 36, 43 y revisar las explicaciones de Jesús cuando Él les explicó. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ojo, el que siembra esa buena semilla que nos compete es el Hijo del Hombre. Inmediatamente nos vamos a Jesús. Perfecto. Jesús representa al Hijo del Hombre. Pero Jesús no es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el fruto del código genético hombre. Hijo del Hombre es el fruto del código genético hombre. El que siembra esa semilla es el fruto del código genético hombre que Jesús representa. Jesús es el representante de ese código genético hombre, cuya semilla es buena, es sana. Y nos dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los mensajeros. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, guerra Armagedón, gran tribulación, así será el fin de este sistema administrativo de este mundo. El Hijo del Hombre, ahora sí dice, el Hijo del Hombre, el resultado de ese código genético hombre, representado por Jesús, enviará a sus mensajeros y recogerán de su reino, porque este es su reino, no de Satán, a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad. Es su reino. Él lo primero que dice, sáqueme esos que causan tropiezos y que hacen maldad, y échenlos en el horno de fuego, la gran tribulación. Allí habrá llanto y crujir de dientes. La palabra llanto significa lamentaciones y crujir de dientes, impotencia. Con base en ese resultado vamos a tener la frase final de Jesús que dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Bueno, los dejo en este momento para esa reflexión. Mañana vamos a estudiar otra parábola, porque es importantísimo conocer las parábolas para que cuando lleguemos a estudiar todas, podemos entonces adentrarnos en el tema famoso de la cábala, para que recibamos esa información sin el misticismo que le han puesto quienes han usado ese término para inventarse lo que no es cierto. Estudiar la cábala no es más sino como cuando algún alumno ha pasado el bachillerato y va a la universidad de estudiar matemáticas avanzadas, pero no tiene ningún misterio estudiar matemáticas avanzadas cuando se ha estudiado matemáticas en primaria y en secundaria. Es simplemente un complemento, es un adentrarse a la parte química, física, matemática de una ciencia.
Eso es la cábala, pero no tiene mística y no tiene ningún misterio para ponerle, ni de ello nos vamos a asustar. Simplemente es profundizar más, basados en el lenguaje elemental que nos enseñan de arriba para entender las cosas, sustentados en las parábolas, en toda la información que trae el contexto bíblico y la historia de ciertas naciones a la redonda, para luego nosotros poder, con toda esa información, llegar a ese entendimiento que habla Pablo cuando dice que seamos capaces de conocer con todos ellos la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de los secretos o de las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos de llegar a la estatura de Cristo y un día todos vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Eso dice la Biblia. Eso es bueno que ustedes se enteren para que sepamos, en resumen, qué significa la redención y qué es vivir eternamente con nuestro cuerpo incorruptible, o sea, con semilla buena.